Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Oremos, mis amados hermanos. Padre, Dios bueno, Dios de misericordia y toda consolación, aquí estamos delante de ti para darte el honor, la alabanza y la honra, Señor. Una vez más agradecidos, Señor, por tu misericordia. Una vez más agradecidos por tus bondades. Una vez más agradecidos, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias por este día, Señor, porque no es solamente un día más de vida dentro de la semana, Señor, como lo haces, sino que hoy estamos en primer día de la semana, ya una nueva semana que inicia con este día en particular y en especial, porque es el día donde tu pueblo se reúne a adorar y a glorificar tu santo nombre. Lamentablemente, por causa de la desobediencia y la desviación, eh, es un día también de idolatría, de falsa adoración. Pero aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, por gracia y misericordia, Señor, siendo parte no de aquellos idólatras, sino siendo parte de aquellos que te adoran correctamente, Señor. Y cuando hablo de idolatría, no solamente me refiero a la religión tradicional, sino como gran parte del evangelicalismo están en esa misma actitud, oposición que los samaritanos, adorando lo que no saben. Si hoy podemos estar delante de tu presencia, Señor, no es porque seamos mejores o más inteligentes que otros. Simplemente tu gracia nos alcanzó. Por tu espíritu fuimos regenerados, puestos en tu redil, para que hoy pudiésemos estar delante de tu presencia, Señor. Incluso algunos de nosotros, luego de haber conocido el Evangelio o parte de ese Evangelio, terminamos desviados en doctrinas raras, extrañas. Pero te plació, Señor, abrir otra vez esa luz para nuestras almas y encaminarnos por tus sendas de justicia, Señor. Nos concediste retomar o volver a la forma de tu palabra, a la forma de la adoración, de la disciplina, de la devoción. Y henos aquí, Señor. Obviamente no hemos alcanzado la perfección. Creo que mientras duremos en esta vida no lo vamos a lograr, pero vamos camino a ella, Señor. Vamos esforzándonos y perseverándonos en tu gracia para lograrlo. Y por eso aquí estamos, Señor. Gracias por tu inmenso amor y bondad. Gracias por tu gran misericordia y tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Por eso te pedimos también que nos perdones por nuestros pecados, por nuestra poca vida espiritual, por nuestra tal vez desordenada vida espiritual, por tal vez nuestra decadente o moribunda vida espiritual, porque eso jamás traerá bien a nuestra vida, Señor. Trae tibieza o trae frialdad. Y aquí estamos para pedirte que nos ayudes, que nos perdones, que nos santifiques, que nos limpies de toda contaminación de carne y de espíritu, que nos limpies de todo tipo de pecado, Señor, de toda impureza que hemos dejado permear. Perdónanos, Señor, por incluso aquellos pecados que cometemos de manera inconsciente. Tal es nuestra falta de discernimiento, que hay pecados que todavía no discernimos como tal, y tal vez los estamos cometiendo como si fueran simplemente partes de nuestra personalidad, pero que a la luz de tu palabra son pecaminosos, Señor. Ábrenos más el entendimiento por tu espíritu y que podamos ver, Señor, esos pecados que estamos cometiendo y que podamos vencerlos, que podamos batallar contra ellos y por tu espíritu también vencerlos, Señor. Perdónanos por aquellos pecados que hemos cometido de manera indirecta al pecar contra nuestro prójimo, sea nuestro cónyuge, nuestros hijos, padres, nuestros hermanos en la fe.
Aquí estamos para pedirte que nos perdones y también que nos ayudes a, si es necesario, colocarnos a cuentas con ellos. Que podamos, Señor, también tomar la humildad, Señor, y colocarnos a cuentas con nuestros hermanos, con nuestros familiares, Señor. Y para todo pedir tu gracia y fortaleza, Señor, para poder, como dice tu palabra, abstenernos de todos aquellos deseos que batallan contra nuestra alma, de todos aquellos pecados que batallan contra nuestra vida. Debemos abstenernos, Señor, combatirlos, no en nuestra fuerza, sino en la ayuda de tu Espíritu, en la gracia, esa fuerza que nos concedes, bendito Dios. Aquí está nuestra vida, Señor. Delante de ti nos colocamos para honrarte y glorificarte, Señor. Refugiarnos y fortalecernos en ti. Hoy es día de culto, Señor. Gracias por los hermanos que están preparando para tal. Gracias por todos los hermanos que están ahí, Señor, que han tomado la decisión, Señor, desde temprano en la semana congregarse, no dejándose desviar por ningún deseo o por ningún tipo de comportamiento, de cosas que no dan lugar, Señor, a la adoración a ti, bendito Dios. Muchas gracias te damos, Señor, por tu gran bondad y misericordia, por tu gran cuidado. Gracias porque, Señor, ¿qué más podemos hacer, bendito Dios, sino estar delante de ti y postrados ante ti? Gracias por todos aquellos que incluso desde el primer momento que terminó el culto llegaron a sus casas el domingo pasado, ya estaban orando y suplicando que todo se le aparejara para este día. Estar junto con tu redimida iglesia, adorando, exaltando tu nombre. Hay algunos que estarán viajando, pero congregados en otro lugar, Señor, adorándote con otra familia, Señor, que obviamente son parte de la misma familia, ¿no? Sino que no son de su propia iglesia local. Otros tal vez por algunas circunstancias adversas no podrán estar, aunque lo desearían, Señor. Otros simplemente decidieron tomar otro rumbo, Señor. Oh Dios, redarguye sus vidas, toca sus corazones, Señor, quebrántalos, para que tú seas la prelación en ellos, como lo debes ser en todos, Señor. Gracias por fortalecernos, perdonarnos y alentarnos en ti. Nos disponemos a llevar a cabo, Señor, la lectura de este devocional, pero también, Dios, pidiendo que nuestros corazones sean dispuestos para poder ser edificados, confrontados por tu palabra, Señor, y la meditación de la misma. Te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La tentación de José. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó. Génesis 39, 6 al 8. La tentación es la de seducción al mal o a pecar. Todos la han enfrentado, incluso el mismo Señor Jesús. Por lo tanto, en sí misma, la tentación no es pecado, es nuestra respuesta la que nos lleva por el camino de la justicia, por las arenas movedizas de la desobediencia. Las acciones de la esposa de Potifar demuestran cómo la tentación se expresa. Su intento fue sutil al principio. Ella comenzó a ver a José diferente en su imaginación. Los ojos son una ventana a nuestra alma y el camino a través del cual llegan muchas tentaciones. Un corazón de lujuria comienza con una mirada demasiado prolongada. Una vez que sus ojos habían capturado su alma, perdió toda noción de modestia. ¿Cómo pudo haber hecho una invitación tan descarada al adulterio? La respuesta es que claramente estaba alimentando su lujuria al nivel de su imaginación, lo que inevitablemente aumentará la posibilidad de hacer lo que hemos imaginado. El pecado siempre está listo para surgir en un instante, motivado por deseos ciegos, frenéticos y casi, aunque nunca totalmente, irreprimibles. Llega un punto cuando hemos avanzado tanto en nuestra mente que todo lo que necesitamos es una oportunidad, y cuando llega, aparece el pecado externo.
Tú y yo podemos aprender de los errores de la esposa de Potifar. Ten por seguro que lo que actúas. Las tentaciones y los deseos que estas despiertan solo pueden ser alimentados o resistidos. Estamos preparados para poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5, en lugar de alimentar la lujuria u otros pecados. ¿Estamos dispuestos a entrar al reino de Dios con un solo ojo? Marcos 9:47, ¿o la vida eterna no lo vale? ¿Qué tentaciones enfrentan tus ojos y tu mente hoy? Aunque cada una es una invitación peligrosa a pecar, también nos brinda una oportunidad para escoger obedecer. Ora por sabiduría y valentía para reconocer estos momentos y para responder a estas tentaciones de una manera que te conduzca por el camino de justicia. Génesis 4, del 1 al 16. Gracias, hermana, por la lectura. Bueno, ahí tenemos un buen y confrontante devocional, un recordatorio, mis amados hermanos, de la dura batalla que los creyentes tenemos, ¿no? Continuamente, constantemente. Eso es para poderlo tener en cuenta, para poderlo abrazar en nuestras vidas, mis hermanos. La tentación, dice ahí, es la seducción al malo, a pecar, ¿no? En sí misma, y lo hemos expresado en muchas ocasiones o lo hemos escuchado en nuestras congregaciones. No es pecar. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura, porque la tentación es la oportunidad que se nos concede, que este mundo nos concede, que el enemigo nos concede para pecar, ¿no? Es eso, es la oportunidad. La tentación simplemente es, mira, aquí está, ahí se te pone enfrente, ya tú decides si lo tomas o no. Eso es la tentación. Eso es es oportunidad para pecar. Es nuestra respuesta la que nos lleva por el camino de la justicia o por las arenas movedizas de la desobediencia. Esa respuesta pues obviamente se origina en nuestras mentes o lo que podemos llamar nuestro corazón, nuestra alma, que es la base de todos nuestros afectos, ¿no? Donde están las emociones, donde están los sentimientos, las decisiones, todo eso ahí, todo la tentación llega ahí va a llegar a nuestra mente. Es ahí donde nosotros vamos a decidir si pecamos o no. La tentación no se reprime cuando yo cierro mis ojos o cuando tapo mis oídos, ¿verdad? Y entonces ya bloqueé la tentación. No, la tentación es algo que yo desecho, es algo que yo decido no cometer, decido no acceder a esa oportunidad en mi mente. Ahí es donde se lidian todas las batallas. Por eso más adelante el autor cita el texto de 2 Corintios 10, ¿no? Donde debemos llevar cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Note que las acciones de la esposa de Potifar demuestran cómo la tentación se expresa, ¿no? Su intento fue sutil al principio. Ella comenzó a ver a José diferente en su imaginación. Y es porque dice acá los ojos, pero yo añado los oídos. Los ojos y los oídos son una ventana a nuestra alma y el camino a través del cual llegan muchas tentaciones, mis hermanos. Los ojos, los oídos o la manera en cómo llegue la información a la mente, y lo digo porque, por ejemplo, están los ciegos. Ellos pues no pueden ver, ¿sí? Pero pueden escuchar, o si hay ciegos y sordos, ellos a través del braille pueden acceder a la información. Ya de por sí, obviamente, su corazón es pecaminoso, porque alguien pudiese decir, no, pues si a través de los ojos y los oídos llega el pecado, pues yo preferiría ser ciego y sordo, ¿sí? Pero, hermano, lo pecaminoso es nuestra naturaleza humana, ¿sí? Cuando hablamos del corazón no me refiero al órgano como tal del corazón, porque pudiésemos quitarnos el corazón
y se nos pudiese meter un corazón, no sé, artificial, pues, estilo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, no, bueno, artificial, ¿no? Y aún así desear el pecado, porque no está en el tema de los órganos, ¿sí? Está es en la naturaleza del ser humano. Ahí está el hecho de ser humanos, eso es lo que nos hace inclinados al pecado, eso es lo que nos hace tener un deseo por pecar. Así que el pecado, sea la manera en cómo llegue, o cómo llegue la información a nuestra mente, ojos, oídos, hermano, es lo que se necesita para acceder a la tentación en nuestra mente. Recordemos un poco acerca de Eva. Eva, todo el tiempo que estuvo en el Edén, no solamente veía los frutos de los árboles, ella veía el fruto del árbol prohibido. Ella ya sabiendo que ese fruto, como dijo ella, no lo podían ni comer, ni siquiera tocar, ¿sí? Aunque era no comer. Pero solo fue hasta cuando la serpiente, hasta cuando ese ser malvado, Satanás, llamado Satanás, le dio una información incorrecta, fue hasta ese momento que ella ya volvió a ver al fruto, pero como dice Génesis 3, codiciable a los ojos para obtener sabiduría. Pero ya lo había visto. No es que Eva pasara así como tapando. Ella había visto ese fruto y sabía que era lo que no se podía acceder hasta cuando Satanás habló a su corazón. Y otra vez volvió a ver el fruto, pero ya lo vio codiciable a los ojos. Cuando leemos el texto de Génesis 39, aconteció después de esto, que dice que pues al ver su hermoso semblante y su bella presencia, la de José, dice que aconteció después de esto, la mujer de su amo puso sus ojos en José, es decir, lo codició. Eso es lo que significa, puso sus ojos en él. No es simplemente que lo vio, sino puso sus ojos, es decir, como lo miró con deseo, como lo traduce la Biblia de las Américas, ¿no? Lo miró con deseo. Dice, un corazón de lujuria comienza con una mirada demasiado prolongada. A alguien, yo escuchaba, eso lo escuché en mis inicios de evangélico, cuando un predicador decía que la mirada que peca no es la primera, sino la segunda. Entonces él decía que cuando usted mira, y lo inclinaba obviamente hacia mayormente a los hombres hacia las mujeres, él decía así, la mujer hacia los hombres, pero pues se enfocaba en nosotros los hombres, decía, no es la primera, es la segunda la que peca, que porque se miraba y cuando decía, volvía a mirar, entonces pecaba, y nosotros molestando, jugando con el pecado, decíamos entre los jóvenes, o sea que lo que tenemos que hacer es, si la segunda mirada es la que peca, lo que tenemos que hacer es sostener la mirada. Y así no pecamos. Decíamos, obviamente jugando con el pecado. Pero la realidad es esto, ¿no? Que es acá. Usted puede haber mirado una sola vez. Y por prudencia no miraron una segunda vez. Pero ya lo tuviste ahí. No es la mirada, o sea, sí entiendo lo que quiere decir el escritor, ¿no? De la mirada prolongada, pero yo creo que obviamente se conecta más bien con el asunto de lo que yo retuve en mi mente, lo que deseé retener. Puedo haber mirado y ya, el esposo va con su esposa y no volver a mirar por prudencia. O el varón o la mujer es un creyente, va con otros creyentes, no volver a mirar porque ay, no voy a exponerme. Pero si miró y sabe lo que miró, eso acá, ¿sí? Cuando se mira con deseo, ya con el deseo de acariciar eso. Y es ahí donde, amado hermano, hacemos esta pregunta: si es pecaminoso, ¿qué miras? Si es pecaminoso, ¿qué haces pensándolo? ¿Qué haces deseándolo?
Y hermano, ojo obviamente yo sé que todos tenemos una batalla impresionante, hermano. Uno sale a la calle y te vas a encontrar con cualquier cantidad de imágenes. Y yo, cuando hemos hablado acerca del matrimonio, yo le digo a las hermanas, hermanas, oren por sus esposos, oren por sus esposos, porque ellos salen hacia su trabajo y ustedes deben imaginarse, o tal vez ni siquiera se imaginan, la cualquier cantidad de imágenes con las cuales se van a encontrar. El tipo de mujeres, la forma en cómo se visten hoy en día de forma tan seductora. Y ellas, y la mujer hoy en día simplemente dice, no, esto, yo no estoy seduciendo a nadie, yo simplemente me he visto así. Las blusas, los brasieres ya son blusas hoy en día. Entonces, oren. Obviamente varones también oren por sus esposas, porque el hecho de que sean mujeres o que esto sea una batalla mayor sobre el hombre no significa que la mujer no esté siendo tentada. Padres, oren por sus hijos, por sus hijas. Ojo con las redes sociales. La verdad, el ataque o lo que surge en las redes es impresionante. Y a veces sí, se quiere tomar como mero entretenimiento, como simplemente buscar mera información, pero mientras buscamos entretenimiento o mientras buscamos información para algo, hay muchas imágenes que se atraviesan. Y tenemos que ir corriendo, hermano, realmente de la presencia del Señor y cuando digo corriendo no lo digo literal, sino con urgencia a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para pedir que Él nos fortalezca, que nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu y que podamos, hermano, no dejar o no darle lugar al pecado en nuestra mente. Porque una vez que dice acá, una vez que sus ojos, hablando de la mujer de Potifar, habían capturado su alma, perdió toda noción de modestia, al punto de pedirle a José que se acostara. ¿Cómo pudo haber hecho una invitación tan descarada al adulterio? La respuesta, dice Alistair Beck, es que claramente estaba alimentando su lujuria al nivel de su imaginación. Es decir, lo que inevitablemente aumentará la posibilidad de hacer lo que hemos imaginado. Y esto es por esto, hermano, el pecado siempre está listo para surgir en un instante, motivado por deseos ciegos, frenéticos y casi, aunque nunca totalmente, irreprimibles, hermano. Debemos tener cuidado con ello, pero siempre está ahí. El pecado está a la puerta. Recuerda bueno, y es un texto que deja para meditación en Génesis 4 con el tema de Caín y Abel. El pecado está a la puerta. Hay versiones, cuando uno lo lee en la Reina Valera es un poco confuso leer Génesis 4 versículo 7, ¿no? Para algunos es confuso. Usted puede leerlo en otras versiones como la Biblia de las Américas o como la Biblia de Jerusalén. Note lo que, voy a leerlo de esas dos versiones. Génesis 4, capítulo 4 versículo 7. Note como dice en la Biblia de las Américas, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta, es decir, está a la puerta, y te codicia, pero tú debes dominarlo. Note lo que dice, a ver si lo tengo acá, Biblia de Jerusalén, sí. Mire, no es cierto que si obras bien podrás alzarlo, se refiere al semblante, ¿no? Porque le había preguntado por qué está decaído tu semblante. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, escuche, acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar, a quien tienes que dominar. Note entonces cómo constantemente el pecado está ahí, mis amados hermanos. El pecado está ahí siempre acechando nuestra vida. Está siempre. Es que está a la puerta, está ahí a nuestra mente. Él está pegado constantemente ahí como que es el ladrón que está esperando la oportunidad.
pareciese a veces que no viéramos, pero es como si nosotros tuviésemos una cámara donde el ladrón está mirando en qué momento puede entrar y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Está esperando la oportunidad para meterse con todo. ¿Y dónde inicia la oportunidad? No solamente en que se te ofrezca ahí la oportunidad para pecar, sino en que nuestra mente le dé lugar. Ahí inicia esa terrible batalla. Llega un punto cuando hemos avanzado tanto en nuestra mente que todo lo que necesitamos es una oportunidad. Y cuando llega, aparece, y cuando llega, aparece el pecado externo. Por eso, hermanos, no se cae en pecado. Note que mucha gente dice, no, ¿y qué pasó con fulano y tal? Cayó en pecado. Como que iba por la vida bien, buscando al Señor y después se fue, cayó en pecado. Uno no cae así en pecado. Como decía alguien, un pastor decía, uno se va resbalando. El asunto es que uno sabe que eso es un resbalador hacia el pecado y se va cediendo. Nadie cae en pecado. Va cediendo a lo que tanto, o va cediendo a aquello en lo que tanto estuvo pensando. Y como tanto pensó, entonces deseó, planeó y esperó la oportunidad para pecar. No se cae de un momento a otro en pecado. Se pensó en ello, se deseó, se planeó y se esperó. Pero, ¿cómo puedo yo llegar al punto de pensar, desear, planear y esperar? Cuando yo llegué a ese punto, es porque algo en mi vida se quebró, y eso es mi vida espiritual. O sea, si tú estás bien espiritualmente, si tú estás conectado en el Señor, si tú estás ferviente en oración, no perezoso en lo que se requiere diligencia, sino ferviente en tu vida espiritual, en tu lectura y estudio de la palabra, en la meditación de la misma, en la oración, conectado con la vida congregacional, hermano, tiene las bases para poder enfrentar el pecado. Tienes todas las herramientas para no terminar llevando tu mente o arrastrando tu mente hacia el pecado. Tú y yo, hermano, podemos aprender de los errores de la esposa de Potifar. Ahora, decir los errores de la esposa de Potifar es un decir, porque es una mujer impía. Podemos decir que estaba ya habituada al pecado, de tal manera que cuando mira a José, ya le puso es decir, miró y codició. Como decíamos ahorita, diferente a Eva. Eva ya había mirado muchas veces el fruto, hasta cuando le prestó oído a la serpiente, a ese ser espiritual maligno del Edén. Cuando ya le prestó atención y vuelve a mirar, ya mira con codicia, ya miro el fruto con deseo pecaminoso. Ten por seguro que lo que permites que tus ojos miren o que tu mente considere, tarde o temprano afectará la manera en que actúas. Ahora, cuando habla acerca de esto, ¿no? Es cuando tu mente considere. Ahora, por eso mencionamos, ¿no? Ella hizo, la esposa de Potifar hizo lo que tanto había planeado hacer. Y si nosotros, amados hermanos, nosotros damos lugar a nuestra mente, si nosotros damos lugar a que nuestros ojos sean un medio, nuestros oídos sean un medio para poder quedarnos en esa oportunidad para pecar, hermano, tarde o temprano afectará nuestras acciones, tarde o temprano. Ahora, no es que pequemos, y recordemos lo que dice Santiago 1, cada uno es tentado cuando de su propia inclinación a pecar, es decir, concupiscencia, es atraído y seducido. Ahora, el pecado una vez deseado, cuando se lleva a la consumación produce muerte. Pero cuando yo empiezo a pecar, no cuando soy tentado, no cuando percibo la oportunidad para pecar, sino cuando yo en mi mente abrazo esa oportunidad para pecar. Y si hiciera así,
y si hiciera de esta manera, y si hiciera de esta otra. Y cuando tú empiezas a pensar en esa oportunidad para pecar, tú pecaste. Es más grave aún, claro, es más grave aún cuando se cede al pecado. Pero ya pecaste, ya hay una razón por la cual hay que ir con urgencia al trono de la gracia y pedir perdón. Y hay una razón por la cual yo debo ir a la presencia del Señor para purificarme, para limpiarme de toda contaminación. Debo hacerlo. Reitero esto, tarde o temprano, una vez, hermano, empiezas a pensar en esa oportunidad para pecar, en cómo pudiese llevarla a cabo, eso ya pecaste. Y si sigues ahí, si no vas con urgencia al Señor para pedir perdón, si no vas con urgencia al Señor para pedir ayuda, tarde o temprano, eso afectará la manera en que actúas. Las tentaciones y los deseos que estas despiertan solo pueden ser alimentados o resistidos. Una de dos, o los alimentas más o los rechazas. Eso es lo que es. O los alimentas o los rechazas. Una vez llegó acá, ya llegó a la mente, ya codiciaste, ya pensaste en pecar, listo. ¿Qué hay que hacer? Ve a la presencia del Señor. Debemos ir al trono de la gracia, el trono de misericordia. Aferrarnos al Espíritu Santo, hermano. Y poder suplicar el perdón y la ayuda para que no avancemos más en ese pecado. Si lo alimentas, tarde o temprano, y más temprano que tarde, eso te llevará al pecado, al accionar del pecado. Por eso note la pregunta reflexiva con la que entra. ¿Estamos preparados para poner todo pensamiento, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Y a mí me gusta mucho ese texto de 2 a los Corintios 10:5, porque él dice que debemos llevar cautivo, es decir, secuestrado todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, tú debes obligarte a ir a la presencia del Señor, a ir a sumergirte en la palabra. Ayer hablábamos acerca de ello, ¿no? Del entrenar con disciplina. Hermano, si tú no tienes vida de oración, si tú no tienes vida de comunión con la palabra, no lectura con la palabra, lectura es muy fácil. Lectura es, y usted puede leerse 3 capítulos, pero si usted no está leyendo con un objetivo de meditación y de estudio, entonces estamos haciendo las cosas ni siquiera medias, yo diría a un cuarto, si mucho. Porque es que la lectura, el estudio de la palabra con un objetivo meditador, lo que va a reforzar mi vida de oración y lo que va a hacer que yo constantemente esté interactuando con el Señor. Recuerde que orar es hablar con Dios. Y cuando yo tomo la oración y la palabra del Señor, eso es un complemento, son los principales medios de gracia que me van a ayudar a realmente tener una comunión con el Señor, una interacción con el Señor. Y va a causar que cuando llegue la oportunidad para pecar, yo pueda desecharlo, hermano. No lo alimente, sino que lo deseche de mi vida. Y así entonces, cualquier pensamiento que quiera llegar a mi vida con la intención de hacerme pecar o llevarme al pecado, yo lo que voy a hacer es arrastrarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Pero si no tengo herramientas espirituales, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Yo le he dicho en otras ocasiones, el mal pensamiento no se sale golpeando la cabeza, no, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, así como cuando entra agua al oído, que usted empieza a hacer así como que salgas, así no salen los malos pensamientos, hermano. Por si de pronto era su forma de batallar. La gente dice, no, es que yo empiezo a luchar, yo le digo, fuera, 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 sal, 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 y sacude la cabeza. Hermano, puede sonar muy jocoso, pero hay gente que cree, creyentes que creen que así se sacan los malos pensamientos. Debes tener pensamiento, debe estar, por eso como dice Pablo a los colosenses, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestras vidas. Reitero, para terminar la pregunta,
¿Estamos preparados para poner o llevar todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo en lugar de alimentar la lujuria y otros pecados? ¿Estamos dispuestos a entrar al reino de Dios con un solo ojo? Ahí cita Marcos 9:47, ¿no? Es mejor sacarse un ojo que entrar con los dos, y llegar y entrar al cielo con un ojo que tener los dos y llegar al infierno. Es mejor cortarse una mano y llegar manco al reino de los cielos que entrar con las dos, o que tener las dos manos y llegar al infierno. Pero ¿sabe por qué el Señor dice eso? No, porque algunos cuando hablan de eso creen que es literal y critican la Biblia pensando que es algo literal, pero ¿sabe por qué el Señor utiliza esas dos expresiones, ojos y manos, porque es lo que implica o lo que trae la connotación de pensamientos y acciones. Cuando él habla de los ojos es porque la manera de cómo se va a conectar con la mente, ¿sí? Asumiéndose en lo natural, ¿no? Lo natural es una persona viendo o oyendo. Ya el tema de ciego y sordo ya es algo pues contra naturaleza, pero lo natural es una persona viendo y oyendo, ¿sí? Entonces cuando el Señor habla de los ojos es porque conecta con ¿qué cosa? Con la mente, con los pensamientos. Por ahí entró, codició, pensó. Y las manos o la mano la conecta con las acciones. En otras palabras está diciendo que debemos llevar nuestros pensamientos, cortar acciones, y a veces hay pensamientos y acciones que están tan arraigadas a nuestra vida que pareciesen una parte de nuestro ser. Pero nuestro deber es cortar esos pensamientos, cortar esa forma de ver, porque hay gente que peca, pero porque cree que lucha o que se está aferrado a eso porque es su forma de ver la vida. Es que ya se acostumbró tanto a que así era la vida que verla de otra manera le parece difícil. Esas eran sus acciones, se acostumbró tanto a esa forma de ser que actuar de otra manera le parece imposible porque es su estilo de vida. Y lo que está diciendo el Señor es que hay que cortar con ese tipo, con esa forma de ver la vida y con esa forma de actuar en la vida. O tú quitas esa forma de percibir la vida y de actuar en la vida y lo haces para el Señor, o tú continúas y abrazas tus perspectivas y abrazas tus acciones y te vas al infierno. Y por eso en Cristo la forma de ver la vida ya no es como yo, sino como Cristo. La forma de actuar en la vida estando en Cristo ya no es como yo actúo, sino como Cristo actúa. Pero debemos estar llenos de la palabra del Señor, mis hermanos. Si cedemos, hermano, en la mente, ya debemos pedir perdón. Debemos pedir ayuda al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y recuerde o tenga en cuenta esto. Nunca, y esto con base a 1 Corintios 10:13, que el Señor juntamente con la tentación dará la salida, porque no va a permitir en nuestra vida una tentación sobrenatural, es decir, sobrehumana, que sea irresistible para el ser humano, o para el creyente en este caso. Dios no va a permitirlo. Juntamente con la tentación, Dios permitió que el enemigo, a través del mundo y a través de mis propias concupiscencias, me tentara. Pero toda tentación que llegue a tu vida, hermano, tú puedes vencerla en Cristo. Si cedes, si terminas cediendo a la tentación, es por tu descuido espiritual. Es porque no usaste las herramientas que el Señor te dio para vencerla. Y permítame decirle esto. Nunca habrá una ocasión en nuestra vida cuando la tentación a pecar sea tan fuerte que la gracia y el poder de Dios por su Espíritu no puedan darnos el poder para vencerlo. Esto con base a 1 Corintios 10:13. Nunca habrá una ocasión en nuestra vida cuando la tentación a pecar sea tan fuerte que la gracia que nos salvó y el poder del Espíritu Santo de Dios por su Espíritu no puedan darnos el poder para vencerlo. Hermanos, la razón por la cual nosotros pecamos
es por nuestra incapacidad para llevar una perfecta vida de devoción a Dios. Es por eso. Si nosotros pudiésemos llevar una perfecta vida de devoción a Dios, hermano, no pecaríamos. No pecaríamos. El problema en nosotros es eso, en que no podemos llevar una perfecta vida de devoción a Dios. Es decir, donde nuestra vida de oración sea constante, donde nuestra comunión con la palabra sea plena. Fallamos en ello. Y cuando fallamos en ello, amados hermanos, terminamos cediendo a las tentaciones. Sea leve o grave, y en su mayoría leve, yo sé, y tenga cuidado porque a veces nosotros simplemente descansamos o nos confiamos en que no estoy pecando como otros impíos están pecando así graves, de manera escandalosa. A veces por estar descuidando lo insignificante es que terminamos cediendo a pecados, ignorando pecados simplemente porque son pequeños, y cuando nos damos cuenta hay varias manchas en nuestras vestiduras blancas. Hermanos, la reflexión, ¿qué tentaciones? Bueno, yo me comí una parte de la pregunta. ¿Estamos dispuestos a entrar al reino de Dios con un solo ojo o la vida eterna no lo vale? Eso es una excelentísima parte, crucial parte de la pregunta. ¿O la vida eterna no lo vale? ¿Qué tentación enfrentan tus ojos y tu mente hoy? Hermano, la mayoría de veces la forma en cómo enfrentamos la tentación empieza por la tentación a no orar. Y sabes que esa tentación a no orar no se percibe. Es decir, llega un punto donde ya ni siquiera tomamos en cuenta que estamos siendo tentados a no orar. Es decir, en cuando simplemente decidimos seguir durmiendo, ver una película, ir a las redes, ni siquiera percibimos que fuimos tentados a no orar. Simplemente no lo hicimos. No percibimos que fuimos tentados a no leer y estudiar la palabra. ¿Ve? Entonces, hermano, tengamos cuidado cuando estamos en esa posición. Tengamos cuidado cuando caemos en ello. Si no estás percibiendo ni siquiera que estás siendo tentado, simplemente no, tome la decisión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy domingo, compartir con la familia, con la iglesia, o quedarme en casa, ir a la fiesta familiar. Hay gente que me dice, cuando hay gente que hoy no ir al culto por asuntos familiares, por temas de no, es que la familia dijo que nos reuniéramos, entonces no, pues ellos pues se molestan, entonces como para dar buen testimonio, ok, eso está bien. ¿Y vas a ir a predicar? El problema es que a veces ni siquiera una oración por alimentos, donde aproveche, ya que por culpa de ellos no fueron al culto, entonces métase una oración cuando estén orando por alimentos, una oración bien evangelística, por lo menos ahí, que los haga lamentarse por haberlo tenido ahí. Saque un tiempo y predíqueles, pero a veces ni lo uno ni lo otro, ni se congregó ni tampoco evangelizó. Hoy es día del Señor. Quién sabe cuántos estén siendo tentados. Y espero este tiempo para los 21 que estamos acá, para los 21, cuando veo ventanitas, ¿no? Porque puede ser que hayan, en alguna ventanita hayan 2 o 3, pero para los que estamos aquí conectados, espero que esta reunión no sea una tentación para decir,
pues no me voy a congregar y por eso me voy a conectar en los devocionales. Ojo, ojo, mis hermanos. El enemigo es demasiado sutil. Eso es un tiempo de devoción, pero el culto de adoración pública del día del Señor es el mandato que Dios nos ha dado, que debemos cumplir en amor. ¿Qué tentaciones enfrentan tus ojos y tu mente hoy? Aunque cada una es una invitación peligrosa a pecar, también nos brinda una oportunidad para escoger obedecer. Hermano, ora por sabiduría y valentía para reconocer esos momentos y para responder a esas tentaciones de una manera que te conduzca por el camino de la justicia. Es decir, el camino de Cristo. Ora a Dios por más gracia y por más fuerza en Él para estudiar la palabra, para orar al Señor, para ser guiado por el Espíritu Santo. Oremos al Señor que nos ayude cada día a perseverar. Tenemos dos herramientas, oración y la palabra. Pero cuando digo palabra es la comunión con la palabra, la lectura, estudio y meditación de la misma. Y cuando digo oración, es hablar. Imagínense la vida matrimonial sostenida por buenos días, esposa mía, buenos días, esposo mío. Ya. Chao, esposa mía, chao, esposo mío. Buenas noches, llegué, esposa mía. Hola, buenas noches, esposo mío. Imagínense todos los días así. Añadámosle algo. Buenos días, esposa mía, ¿tienes desayuno? Buenos días, esposo mío, sí, está servido. Buenos días, buenas tardes, esposa mía, ¿hay almuerzo? Muchas gracias, esposa mía, por el almuerzo. De nada, esposo mío. Nos vemos buenas noches, esposa mía, listo. Y imagínese toda la vida así, un año así. ¿Usted qué cree que pueda pasar con esa relación? Eso se va quebrando, hermano. Si no hay diálogo, si no hay coinonía, si no hay meditación, si no hay intimidad, es peor en el Señor, hermano. Dios, buenos días. Gracias por este día, Señor. Amén. Ay, la palabra. Porque de esta manera Dios al mundo que envió a su Hijo, que todo aquel que no que había eterna. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Y se va. Yo no sé por qué es que no tengo fuerza para resistir la tentación. Es que peco y peco y peco. ¿Por qué era? Hermano, no pretenda usted que va a tener buena defensa a punta de Coca-Cola y pan al desayuno, al almuerzo y a la comida. ¿Lo llena? Sí. Claro que lo llena. ¿Lo alimenta? No. Y no crea usted que su cuerpo a punta de fresco. No sé si todavía existe. Nosotros en mi niñez parte de la sobrevivencia era el Fresco Royal. Y a veces uno tenía una barrigota grandota, puro Fresco Royal y pan. A los que nos tocó difícil niñez, ¿no? O aguapanela, esencia de aguapanela con pan. Algunos sí, yo sé que les tocó su carnita, frutica, ¿no? Pero creo que a muchos acá nos tocó difícil. Llenos, sí, alimentados, no. Hermanos, tenemos la oración y la comunión con la palabra. El Señor nos ayude a perseverar en nuestra vida devocional. El Señor nos ayude a que podamos tener en cuenta la forma en cómo debemos batallar para podernos enfrentar a este mundo en donde Satanás es sin misericordia, odia nuestra vida junto con el reino de las tinieblas y quiere hacernos caer, hermano. Si en él estuviera el poder y el permiso, hermano, para atacarnos como quisiera, hermanos, nos devora. Gracias al Señor que nos guarda y nos preserva, que para Él no le es posible engañar a los escogidos. Así que tenemos de parte de nosotros al Señor. Pero para que llevemos una vida cristiana, hermano, sin dolencias o sin amarguras, mantengamos nuestra vida devocional y corramos al Señor en oración y en comunión con su palabra. Vamos a leer, creo que el hermano acaba de colocar aquí
La meditación dice, la tentación y su fruto, el pecado, tienen poder para atraernos o nubilar nuestra mente y seducirnos, a menos que estemos conscientes de que en todo momento somos objeto de las tinieblas y de nuestras propias concupiscencias, es decir, la naturaleza caída, la inclinación al pecado. Podemos rechazarlas con éxito solo si entendemos que debemos estar protegidos, fortalecidos con una mente enfocada en agradar a Dios y ocupada en prácticas espirituales. No olvidemos que el pecado nos separa de Dios, así es. Como citamos ayer, lo que dice el texto de 1 Timoteo 4:7. Hermano, ejercítate, disciplínate, gimnásate, entrénate para la piedad. Vamos a orar, amados hermanos. Quisiera pedirle a alguien que nos dirija en oración. Alguien que nos dirija en oración para finalizar este tiempo. Hermana Natalia Morales quisiera dirigirnos en oración. Ayer la llamé y no estaba. Vamos a ver si hoy sí está. Con base a lo que hemos... Bueno, Dios les bendiga a todos. Bueno, pastor. Amado Dios y Rey Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana, Padre. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Y te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Necesitamos, Señor, que seas y te anhelamos en nuestra vida para que lo seas todo. Amén. Te damos gracias por el devocional, gracias por esta bendición tan grande que tú has permitido para la vida de todos nosotros. Gracias por los pastores que dirigen el grupo, gracias también por Carolina, por cada hermano y hermana que están también en estos tiempos, que le entregamos también para tener para recibir la edificación a través de la palabra del Señor. Te bendecimos y te alabamos por cada uno. Encomendamos este día del Señor en tus benditas manos, que hoy nos encontraremos nuevamente con la familia del Señor, y toda la gloria y la honra sean para ti. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana, por dirigirnos en oración. Bueno, mis amados Amén. hermanos, gracias y paz a todos. Tengan un excelente día del Señor. Firmes y adelante, huestes de la fe. Chao, chao. Amén, amén. Gracias. Gracias. Buen día para todos. Buen día para todos. Buen- Gracias y paz. Cuídense. Abrazo. Muchas bendiciones. Dios nos guarde. Un abrazo. Gracias y paz para todos. Amén.